de lo que nos provocaba las diarreas agudas. Entonces, hablando del tratamiento de la diarrea aguda, decíamos que lo más importante es evitar la deshidratación del paciente. Segundo, la dieta astringente y evitar algunas cosas para evitar el que esa diarrea se vuelva una diarrea persistente o una diarrea crónica, que sería lo peor. Hablábamos ya de los alimentos astringentes, hablábamos de las opciones que tenemos, sobre todo en el adulto es más fácil la reposición de líquidos y electrolitos porque el adulto es más cuidadoso y sí nos puede entender por qué necesitamos que esté tomando los electrolitos, que no lo tome así todo completito, todas las indicaciones que ya habíamos dicho. Entonces, AT&T 4G, ¿sí quito los datos, doctora? Ah, bueno, perfecto. Ah, excelente. Y entonces, bueno, ese es lo importante del tratamiento de la diarrea aguda. Recordar que las diarreas agudas, que son por algunos tipos de bacterias, por la mayoría por virus, el 80% son por virus, se van a autolimitar con el tratamiento, sin el tratamiento y a pesar del tratamiento. Sin embargo, hablábamos de la diarrea persistente y decíamos, ¿qué es lo que lleva a diarrea persistente? Pues falta de un buen diagnóstico. No hice bien el diagnóstico y no encontré que el paciente estaba teniendo una parasitosis y entonces por eso no se quitó en 3 días. Diarrea que dura más de 3 días, aguas para que no se nos haga persistente, cambien de forma de pensar. Ya duró más de 3 días, continúa con más de 5 evacuaciones al día, el paciente se ve toxinfeccioso, se ve mal, a ese sí háganle un coprológico, es rapidísimo el coprológico general, se los entregan en unas cuantas horas, y si en el coprológico, en el copropacitoscópico del coprológico, ven ustedes que hay quistes o que están los parásitos como tal, entonces cambiamos forma de tratamiento. El antiparasitario, hay algunos muy buenos, la nitazoxanida, por ejemplo, 500 miligramos en el adulto, 500 miligramos 2 veces al día durante 3 días es suficiente para desparasitar sin tanto dolor abdominal, sin diarreas, sin interacción, que es el gran problema de los, sobre todo de albendazol como antiparasitario, el que tiene interacción con alcohol y con todo lo fermentado. Entonces, nitazoxanida funciona muy bien para eso y nos ayuda a controlar rápidamente junto con estas medidas generales de hidratación, de alimentación y de restricción. ¿Sale? Entonces, para evitar que se nos convierta en eso. Les dejo aquí ni se ve bien, pero son los flujogramas de la diarrea moderada, donde nos dice allí uy, está todo borroso. La característica de la diarrea moderada, la hidratación oral también, y los dejo porque allí dice, mira, ahí sí se ve, allí dice que loperamida, no usen antidiarreicos. Aunque sea diarrea moderada, de repente podemos utilizar una sola dosis de antidiarreico y depende del tipo de antidiarreico que podamos utilizar. En lugar de loperamida, el problema es que loperamida es lo único que hay en el cuadro básico del sector salud, por eso viene en las guías. Pero si ustedes no utilizan loperamida, pueden utilizar una que se llama linamidina, que el nombre comercial es Supra de 4 miligramos. Es mucho más noble que loperamida. Le dan una en la mañana al paciente, 1 o 2 días nada más, y con eso es suficiente para controlar las evacuaciones cuando son más de 5 al día. Permitir que junto con las medidas generales nos ayuden a mejorar las condiciones del paciente, evitar deshidratación y todo esto. Si se resuelve en 12 horas, aquí nos dice que suspendamos la loperamida, que continuemos con la hidratación oral y con la alimentación. Que si no se mejoró, entonces realizar coprocultivo, sacaroculteneses, y allí podemos comenzar a utilizar ya antibiótico o algunas otras medidas. ¿De acuerdo? Recomendación en las diarreas, tanto las diarreas agudas, leves y moderadas, pueden ustedes utilizar y funciona muy bien los probióticos. Ser cuidadosos. Acá en las anteriores decíamos que íbamos a evitar lácteos y la gente sí. Yogur, que es un producto lácteo, pero tiene probióticos. Ajá.
allí no funciona, no, porque la gente nos dice, doctor, es que si estoy tomando Yakult, ahorita me estoy tomando 3 Yakults al día, o el Gastroprotect. Por cierto, en el tema de gastritis no hablamos del Gastroprotect, ¿verdad? Sí funciona, sí pueden utilizar esas estrategias y a la gente le gusta mucho tomar ese tipo de cosas. En las gastritis sí pueden utilizar el yogur, ese Gastroprotect. En las diarreas no utilicen los yogures. Sí funcionan ¿ustedes saben cuál es el secreto de Matusalén para haber vivido 996 años? Tomar jocoque o yogur, que es exactamente lo mismo. El consumo de leche fermentada, porque pues le daba proteína, le daba hidratación y le daba sobre todo lactobacilos. Eso sirve cuando estamos nada más en un periodo normal, así como ustedes ahorita, si se toman su yogurcito en la mañana, si su mamá le dice que el Yakult no funciona demasiado, el Chirota no es de las mejores cepas que hay, es una sola cepa, y trae demasiado azúcar, aunque sea el azulito, el LT, que tiene, según esto, menos azúcar, es mucha carga de azúcar. Pero cualquier fermentado de la leche les funciona muy bien para mantener la salud digestiva así ahorita ustedes que están en buenas condiciones. Cuando tenemos ya un estado patológico, sobre todo de disbiosis, de alteración de la microbiota por la diarrea que barrió con la microbiota normal, entonces sí necesitamos de repente repoblar y es una buena alternativa que utilicemos ahí antes de pasar al siguiente tema, que utilicemos lactobacilos y hay hay una familia completita de lactobacilos que se llama Probiolog, es el nombre comercial, que vienen diferentes tipos de cepas. Ya ahorita están muy, muy, muy estudiados los lactobacilos y entonces se ve qué cepas funcionan bien para intestino irritable y ese se llama Probiolog IBS. ¿Qué cepas funcionan bien cuando tenemos incluso diarrea? La gente tiene la falsa noción de que los lactobacilos solamente los tenemos que dar cuando tenemos diarreas. No, hay un tipo de algunas cepas y la cantidad específica de bacilos que funciona cuando tenemos estreñimientos. El Probiolog fibra, por ejemplo, funciona para eso. Tenemos diarrea, Probiolog GG, las cepas especiales para controlar diarreas. Entonces, hay eso, en una sola marca, la familia para cualquier tipo de problema disbiótico que nos pueda provocar eso, intestino irritable, diarreas o estreñimientos. Hay una marca comercial que funciona muy bien, es muy buena porque son 10,000 millones de bacilos de 6 cepas diferentes que se llama Lacteol Fort, es el nombre comercial. Lacteol tiene la gran ventaja de que actúa muy rápido, tiene la capsulita donde nos venden el Lacteol o el sobrecito, trae capa de protección, porque luego la lógica nos dice, oye, te estás tomando los lactobacilos, pero llegan al estómago, el estómago produce ácido y los lactobacilos se van a ir. Entonces, el Lacteol tiene esa gran ventaja de que tiene la protección para la barrera ácida y entonces logran llegar hasta el intestino delgado y funcionan muy bien. Entonces, Lacteol Fort, 10,000 millones en el adulto, denle una cápsula o un sobrecito 3 veces al día durante 3, 5 o hasta 7 días para la reposición de la microbiota. Lo que nos va a decir cuánto tiempo lo vamos a dejar es el tiempo que dura la diarrea. Si la diarrea se controla al día siguiente, déjenselo nada más 3 días y listo. Bueno, eso hablando de lactobacilos. Otra, podemos utilizar antisecretores. Si dijimos que el mecanismo fisiopatológico es la secreción, la célula intestinal utiliza el AMP cíclico para absorber, para introducir sales minerales y agua hacia la célula. En las diarreas, sobre todo cuando son por toxinas, el efecto de una toxina, sobre todo la toxina de E. coli, que luego hablaremos en estreñimientos crónicos, vamos a decir, a alguien se le ocurrió, a nadie se le había ocurrido en toda la vida, que si una toxina provocaba diarrea, y luego tenemos la otra situación en el otro polo que es el estreñimiento, pues
purifica la toxina, quítale lo que va a provocar los síntomas generales y todo lo demás, y utilízala. Y nació así un tratamiento actual muy moderno para el estreñimiento crónico. ¿Qué hace eso? Hace que el AMP cíclico se cambie por GMP cíclico y entonces en lugar de absorber, ahora tira agua. Para permitir que entonces no tengamos esa tiradero de agua porque está cambiada la forma de trabajar de la célula, entonces hay un medicamento que se llaman antisecretores y que de manera natural nos ayuda a evitar deshidratación y nos permite que el paciente absorba mejor los líquidos que nosotros le estamos dando aquí en el tratamiento. De ellos hay una sola marca comercial, se llama Hidrasec, es recadotrilo, la sal, y ese se lo dan en el adulto, que es el que vamos a tratar nosotros, 100 miligramos 3 veces al día, también mientras persiste la diarrea, 3, 5, 7 días. Tiene la gran ventaja de que viene en cápsulas, viene en sobrecitos y se puede poner junto con la cápsula o el sobre de los lactobacilos y nos ayuda a eso como antisecretor y evita la deshidratación. Y luego existe ahorita también otra sustancia que es un mineral, se llama diosmectita, el nombre comercial es ipriquene, viene en sobrecitos y sabe bien rico el sobrecito así a tierrita, bien rico. Ya se me notó mi síndrome de pica, ¿verdad? ¿Cuál es el síndrome de pica? Mm, como que extrañas seríamos chinos, pero cosas extrañas. Pero específicamente el pica es deficiencia de hierro y ¿qué se le antoja a la gente? La tierra, los ladrillos, el cantarito, el gis. Ahorita ya ni gises se utilizan, antes era eso notaba uno a quién traía pica porque se robaba los gises. Y luego se sabía la diferencia entre el gis ese apretado que no sabe bueno y el otro, ¿a poco no saben más ricos los que son así? ¿No los ha probado, doctor? Nunca ha tenido, doctora, es que usted sí es del primer mundo. No, vea, yo soy prietito, zacatecano, convivo es más, yo no como por mí, doctora. Yo como por mis parásitos intestinales que no pidieron vivir. Ellos no pidieron estar aquí. Uno como quiera, pero los parásitos hay que cuidarlos. Entonces, y por eso hay que darles todo eso. Y entonces, bueno, les digo, ese mineral hasta sabe rico, sabe así a tierrita, se llama ipriquene y ese van a utilizar un sobrecito 3 veces al día durante 7 días. Ese sí es importante que lo utilicemos durante 7 días. Hay que explicarle a nuestros pacientes que debe ser 7 días completitos de ese y los demás lo que ustedes quieran, 3, 5, 7 o los lactobacilos lo pueden utilizar igual que ipriquene 7 días completitos, pero la lógica de que el mineral sí lo utilicen 7 días es porque tiene varias funciones. Una es que hace una capa protectora en todo el intestino delgado y permite que la vellosidad intestinal pueda crecer. Al hacer la capita, llegan los nutrientes, llegan las bacterias y todo, y se montan ahí sobre él. Entra el ipriquene en la categoría de los simbióticos. Hay prebióticos, probióticos y simbióticos. Los probióticos son las bacterias que estamos sembrando y que tienen una acción benéfica en nuestro organismo. Los prebióticos realmente sería la comida y la casita para el probiótico. Y el simbiótico es todo, es la casita, es la comida, es la modificación de las condiciones en el tubo digestivo para que los probióticos que estamos dando, más los que ya estaban allí, puedan proliferar todos los buenos y mejorar las condiciones. Hace esa capa protectora y entonces recordemos que la anatomía y la fisiología del intestino delgado en 7 días es cuando las vellosidades van a volver a crecer por completo. Esa es la lógica de que lo utilicemos los 7 días completos. Oiga, pero ya se me quitó la diarrea, usted tómese los 7 días completos. Tiene acción antiviral y antibiótica, nada más por ser un mineral y la fuerza osmótica que tiene rompe a las bacterias y a los virus que no deben estar allí. Entonces hace una selección de los buenos y de los malos.
Funciona como esa capa que permite el crecimiento de la vellosidad intestinal. Funciona como comida, funciona como casita, funciona como protección de las bacterias buenas que estamos sembrando nosotros con los probióticos. Entonces, ese Ipriquene, 7 días completitos, ¿de acuerdo? Entonces, su receta va a ir con eso. 1, no vamos a dar antibióticos. 2, sí le vamos a dar probióticos. 2, sí le vamos a dar el simbiótico, el Ipriquene. Le vamos a dar el antisecretor y las recomendaciones generales de los líquidos, de la dieta, para mejorar las condiciones del paciente. Hay pacientes que están con una deshidratación importante, a ellos hay que hospitalizarlos, tiempos variables, hay quienes los hidratamos rápidamente, con eso se les quita la náusea, el vómito que puede estar asociado a la enfermedad diarreica aguda, tolera los alimentos, entonces ya está bien hidratado, está tolerando alimentos, se puede ir a su casa. Hay paciente que está en estado toxinfeccioso importante, lo hidratamos bien, evitamos la insuficiencia renal aguda por la contracción del intravascular y ahí sí podemos utilizar el que tiene fiebre, el que tiene escalofríos, la disentería muy importante. Podemos utilizar las estrategias que veíamos aquí en este cuadrito, los antibióticos, algunos de ellos que podemos utilizar así lo más fácil, no, ni vienen de los antibióticos, es más acá. Válgame, no. ¿No se le va? Bueno, los antibióticos, podemos utilizar una sola dosis de ciprofloxacino de 500 miligramos en el paciente adulto y con eso puede ser suficiente. O trimetoprim sulfa, que es lo que dice la guía de práctica clínica, que utilicemos el trimetoprim sulfa a la dosis estándar en el adulto, en la mañana, en la noche. Puede ser un solo día o esquemas cortos, esquemas de 3 días cuando mucho. No necesitamos dar el antibiótico durante mucho tiempo, 7 días no funciona en diarreas porque provocamos más disbiosis y provocamos luego la otra causa de diarrea que decíamos, la sobrepoblación bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces, si acaso se interna el paciente, una dosis de antibiótico y las medidas generales. En cuanto comienza a tolerar la alimentación, en cuanto la frecuencia de la evacuación se disminuye, entonces podemos dar de alta al paciente. Ajá. Por ejemplo, la combinación de neomicina, caolín y pectina, caupectate. No es demasiado buena. Qué bueno que hablas de esos productos. Nos preguntan aquí qué sucede con la mezcla de neomicina, caolín, pectina, el caupec, o la medicina del bebé Percy. Hay varias cosas así que venden en la farmacia y hasta venden en la tienda. En la tienda siguen vendiendo terramicinas y siguen vendiendo cositas así que la gente los utiliza muchísimo, sobre todo para las diarreas. No conviene demasiado, aunque el caolín y la pectina ayudan a mejorar la absorción y a disminuir la motilidad. La neomicina sí es un antibiótico que te va a modificar la microbiota de forma importante. Entonces, la recomendación es no los utilicen, no, aunque la gente esté acostumbrada, díganle, mejor suspenda eso y la iniciamos con el probiótico, el simbiótico, y si le explicamos cómo van a funcionar los demás, a lo mejor nos entiende y se queda más tranquilo. Ser cuidadosos también con este tema que dices, desafortunadamente el mexicano, nuestro paciente, no entiende una sola dosis. Él dice, el doctor me lo dio una sola dosis, pero mi comadre me dice que el ciprofloxacino se toma 2 veces al día o hasta 3 veces al día, que debería ser nada más 2, por 7 días, porque para el pie diabético a la comadre se lo dieron 7 días, pero aquí en tubo digestivo, en diarreas, si acaso una sola dosis nada más para mantener a raya a las bacterias que no deben estar en grandes cantidades y mejorar las condiciones, y entonces nada más los probióticos de la manera en la que funcionan es por competencia. Le siembra uno las buenas bacterias y ellos llegan y desplazan a las que no deben estar. Entonces con eso no entramos en tanto problema de más disbiosis. Muy importante. Nos pregunta que si hay mucha disbiosis, mucha alteración de la microbiota intestinal al tomar ciprofloxacino para cualquier otra, puede ser infecciones urinarias, puede ser infecciones de tejidos blandos, una otitis media, todo eso. Siempre la recomendación es que al paciente que está utilizando antibióticos,
nosotros le demos un probiótico para protegerle, no juntos, eso sí es bien importante, porque si se toma el ciprofloxacino ahorita y se toma juntito la cápsula del otro, pues estamos echándole agua a la lumbre luego, ¿verdad? Entonces, sí hay que protegerlo con un probiótico y sí, la disbiosis que provoca a todos los niveles, desde la piel, disbiosis en el oído, en la vía respiratoria y en la vía digestiva es importantísima. Sí, cuando hay indicación absoluta, específica de algún antibiótico, pues hay que utilizarlo. Pero cuando sabemos que estamos utilizando el antibiótico, de preferencia hagamos dos cosas. Uno, protección gástrica, porque ciprofloxacino y sobre todo hay algunas marcas que dañan muchísimo la mucosa gástrica y siempre un probiótico de protección. Yo tengo una duda. En algún punto de mi vida me dijeron que el pulque era bueno para la microbiota. ¿Qué tan cierto es eso? Pues, de lo mejor. Es que fíjate que hay unos estudios interesantes, muy, muy interesantes, de cuando empezó a estudiarse la microbiota ya como algo más específico, que antes se le llamaba flora bacteriana y ahora se le llama microbiota, porque no es flora, es de hecho hay quien lo considera un órgano que deberíamos de cuidar y que es, algunas bacterias las tenemos en común, otras son propias del individuo o de una comunidad, de acuerdo a eso, a la alimentación que llevamos, a las prácticas, etcétera. Y entonces las alteraciones de la microbiota a todos los niveles se comenzó a estudiar, tanto que hay un estudio de ojos por alteración de la microbiota y que dice uno, caray, pero en los ojos, sí, también hay bacterias residentes en la conjuntiva y todo esto, y la alteración de la microbiota provoca eso, rinitis, alergia, los que somos atópicos y que tenemos diarreas, alergias y todo eso, y que de repente cuando anda uno más con la alergia se manifiesta con diarreas, distensión, cosas así, tiene que ver con todo lo que hablábamos de las esofagitis eosinofílicas con Crohn, CUSI, o sea, se va conectando todo esto de la microbiota. Y pues se ve que si mejoramos, hubo un estudio de los chinos en el Congreso Europeo de Gastro del 18, donde ellos veían incluso a dos generaciones, a unos ratones, a unos les daban probióticos y a otros les daban antibióticos para barrer la microbiota. Y veían cómo les iba en salud digestiva general, diarreas, estreñimientos, intestino irritable y sobre todo neoplasias. Eso lo enfocaron mucho a neoplasias. La segunda generación de los ratones que habían llevado los antibióticos y que tenían disbiosis tenían más neoplasias de todo, no nada más tubo digestivo, neoplasia en general. Y los que habían la mamá, o sea, la segunda generación no tenía, a ellos no les habían dado los probióticos, pero a la mamá gestante o antes de la gestación, a la ratoncita, le habían dado los probióticos y luego la primera generación era más sana en comparación con la primera generación del que llevaba lo barrido de la microbiota. Y la segunda generación, en los que estaban barridos, más neoplasias y la otra protegidos, sobre todo neoplasias de tubo digestivo, pero neoplasias en general. Entonces, así muy interesante. Y luego aquí el estudio mexicano, hay un doctor, un gastro clínico, José María Remestroche, que está en Veracruz, que le surgen muchas ideas como esas, y él es el que ha hecho los estudios mexicanos para intestino irritable, tiene un estudio muy interesante, muy grande, que se llama el Sígueme, donde busca varias cosas de las alteraciones digestivas en los mexicanos. Y él comenzó a estudiar eso, cómo funciona o por qué los pueblos antiguos de México utilizaban esta cosa para curar, y el pulque está completamente, si conocemos el proceso de cómo se forma el pulque, primero, ¿qué es? Que es lo que resuma de una lesión que tiene el maguey, la planta del maguey. Entonces viene con agua, con azúcares y con ahorita la gente anda diciendo, no, pues que la miel de agave y que sabe cuánto y que el índice glicémico bajo que tiene, la posibilidad de controlar hasta diabetes y cosas así.
pues ellos ya lo sabían desde antes, a lo mejor de una forma muy empírica, pero es lo que contiene el aguamiel, un tipo de azúcar pesado que evita la proliferación de algunos tipos de bacterias y crea la proliferación de otras que tienen que ver con eso. Ese tipo de fermentados ayuda a mejorar la función de digestión, ayuda a una buena microbiota y en su estudio, la conclusión del estudio es tomen pulque. Con el sí y con el no. O sea, tomen y luego resulta eso. No, no tomes el pulque, pero tómate la miel de agave, que es antes de la fermentación, el otro proceso donde se forma mielecita. Entonces, en lugar de miel de maple, en lugar de esplenda, en lugar de azúcar normal, utilicen miel de agave. Entonces, buenísimo, sí, sí funciona. No es la recomendación, es como con el vino tinto y la protección cardiovascular, que es la recomendación. Si no bebes vino, mejor no lo inicies a beber, porque luego entraremos a los temas de hígado, donde la recomendación es cero alcohol, ¿verdad? Pero funciona, es una buena opción. Entonces, probióticos. Como prevención, cualquiera de estos probióticos, los del pulque, los del Yakult, los del yogurcito normal, el de los búlgaros, todo eso, como prevención son muy buenos. Como terapéutica debe haber bacilos especiales y por eso tenemos un montón. Y ustedes ven en la tele, por ejemplo, que les ponen ahí lo de las ampolletitas esas de, ¿cómo se llama? Enterogermina, exactamente, que antes enterogermina, los pediatras lo utilizan desde hace mucho tiempo para diarreas en los niños, pero en el adulto no es ni la cantidad de bacilos ni el número de cepas que se requiere para controlar bien una diarrea, entonces no son suficientes enterogerminas y ahorita por eso ya dice, ahora sí ya enterogermina para la diarrea, enterogermina en intestino irritable. Por eso que les digo de los estudios que hicieron con la familia Probiolog, donde desarrollaron qué tipo de bacilos funcionan mejor en cada una de las condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, allí lo dejamos para que si los probióticos los sigan utilizando ustedes y los recomienden en su casa, en su familia, que funcionan bien como prevención y algunos hay que saber cuáles como terapéutica. Conclusiones de este tema de las diarreas agudas. Las infecciones intestinales son frecuentes y el origen más común es la diarrea aguda. El origen más común de la diarrea aguda son los virus en el 80% de las ocasiones y algunos otros tipos de bacterias que se autolimitan. En 3 días, en menos de 3 días, se van a autolimitar. Se adquieren por ingestión de agua o alimentos contaminados con microorganismos o con sus toxinas. Y entonces ahí hablábamos de diarrea inflamatoria y diarrea no inflamatoria, la de las toxinas, la que actúa así rapidísimo, provocando las muestras en el paciente. Es importante la diferencia entre la diarrea acuosa y disentería, porque cuando tenemos disentería, sí, el paciente puede estar en estado tóxico infeccioso, le va a ir peor. Hay ocasiones en que cuando está el paciente con esas características, sí lo vamos a hospitalizar, sí le hacemos un copro y sí puede ser que requiera algún antibiótico. De preferencia, aunque esté con diarrea con disentería, no inicien los antibióticos de manera empírica, porque pudo haber sido la evacuación nosotros creímos que era disentería al preguntarle al paciente que si la diarrea llevaba sangre y el paciente nada más por el contenido ácido de la diarrea pudo haber tenido un sangrado. Entonces no era un síndrome disentérico y sí le dimos el antibiótico, ¿sale? Entonces hasta que tengamos, no le va a pasar nada, en un rato que tengamos el resultado del copro, allí sí ya sí vemos la cantidad de moco, los leucocitos en el moco fecal elevados, las bacterias, la microscopía con los parásitos, el coproparasitoscópico. Entonces ahí sí tomamos decisión y le damos el antibiótico una dosis o el antiparasitario también en poco tiempo. Tampoco utilicen metronidazol durante 7 días. ¿Sí? Bueno, en el caso de que ya dimos el antibiótico de manera empírica, después tenemos el resultado del copro y nos sale que el antibiótico que dimos es no es como la primera elección. ¿Lo dejamos o dimos por primera opción?
Depende, no, está interesante la pregunta. Nos pregunta si ya iniciamos el antibiótico, o a lo mejor no fuiste tú el que lo iniciaste. El egresado de la Cuauhtémoc le dio, o bueno, de la otra que va a empezar acá, no, ayer estuvimos platicando con los de la Cuau y ya les dije, no, no sean así, no nos tengan coraje, porque estuvimos en un foro ahí en un curso, y entonces sí, que ¿sabe quién? De la Cuauhtémoc, también de la Cuauhtémoc, y luego ya, ¡ua! Y así como los tlaconetes con sal. Y ya platicando con ellos les digo, no, espérense, tranquilos, aquí estamos platicando entre personas y las personas nos llevamos bien. Ya le digo a Cristian, el que coordina servicio social ahí, le digo, Cristian, te conozco desde hace mucho, tú a mí y todo, y casi así de, sí, te conozco, ándale, sí, así casi, no me pegue, señor, no. Entonces, no, la Cuauhtémoc, respetos, sí, nos llevamos bien y todo. Pero va a salir la nueva escuela, Patito, acá, híjoles, en un corazoncito. Sí, porque antes decíamos así, el águila que cae y nombrame, ahora la del corazoncito. El egresado de ahí del corazoncito le va a dar el antibiótico y luego llega el paciente contigo ya con el resultado del copro y te dice, ¿le sigo o no le sigo? Hay que ver. Si te dice que si trae copro con cultivo y el resultado del cultivo es Shigella, lo ideal es, si es Shigella y el antibiograma te dice que no es lo más adecuado el antibiótico que le iniciaron, sí cámbiaselo porque shigellosis te va a provocar brote. Si te dice E. coli, Enterobacter, cualquier otro tipo de bacteria, hasta suspéndele el antibiótico, no va a ser necesario que continuemos con el antibiótico, medidas generales generalmente y con eso es suficiente. O bien completar el esquema corto. Es muy común que suceda eso de que iniciamos, sobre todo porque la guía de práctica nos dice ciprofloxacino y trimetoprim sulfa. Muchísimas resistencias, entonces te dice trimetoprim sulfa, que fue lo que le inició el de la otra escuela, y te sale con un -2 en el antibiograma. Entonces ahí dices, híjole, pues apenas le está pegando, pero el que sale con mejor efectividad es tal vez levofloxacino. Entonces, para no hacer también más disbiosis con el levofloxacino, porque le va a pegar mejor a esa bacteria, pero también te va a barrer lo demás en otros sitios. Entonces, si tiene actividad más o menos y el paciente está en ese estado toxinfeccioso, pero va mejorando con las primeras dosis de antibiótico, déjaselo 2 dosis o 3 días cuando mucho y ya, para no hacer también más. No elegir el antibiótico apropiado, que no tenga un espectro, bueno, que tenga un espectro regular. Puede ser, pero en ese que sí le pega, aunque sea de manera parcial, ya sabemos que nosotros nada más le vamos a ayudar a disminuir la carga bacteriana y el organismo se va a encargar de lo demás. Y habría más problema de disbiosis si ahorita inicias con trimetoprim sulfa y para esa bacteria no era lo más adecuado, pero ya barrí en otros lados. Y luego le traigo otro más potente, uno más caramba, que ándale, doctor. Sí, ajá. No, yo sí me asusté, pensé que era el mío y dije, el premium. Es que es día 15, hoy cobran, entonces, no, ya lo pagué desde temprano nomás por eso, para que no saliera, pero sí podía salir. Tu pago fue autorizado, bienvenido a X Videos. Como pagaste antes del tiempo, tienes. Sí sería más modificación de microbiota cuando hacemos el cambio de antibiótico, ¿sale? Entonces, volviendo a esto, en caso de disentería se justifica la búsqueda intencionada de trofozoitos y leucocitos en heces fecales para saber eso. Trofozoitos, tratamiento antiparasitario. Leucocitos, muchos leucos, coprocultivo, para saber si estamos ante Shigella, iniciar tratamiento. En la mayoría de los casos, los coprocultivos y coproparasitoscópicos son innecesarios y el tratamiento inicial no variará, lo que decíamos ahorita. No le vas a cambiar, no le vas a modificar. ¿De qué sirve? Mire, doctor, ya me hice esto, pues ya sabía que tenía fibras vegetales sin digerir, ya sabía que tenía más bacterias, ya sabía que tenía leucocitos porque su cuadro clínico así me lo dijo, pero ya le inicié el probiótico, el simbiótico, el antisecretor.
¿Cómo va? No, pues mejor. No tenía que hacerse el estudio. Indicaciones precisas de los estudios que vamos a hacer, ¿de acuerdo? La intervención terapéutica más importante es la hidratación. La mayoría puede realizarse en el domicilio y solo en algunos casos la hidratación debe ser parenteral. Los antibióticos utilizados de manera empírica deben restringirse para los casos de sospecha de etiología bacteriana con toxinfección, otra vez Shigella, con disentería, en paciente inmunocomprometido y en algunos viajeros. Sí, sí, doctora Carlos, órdenes. Espéreme que no la oímos. Ya, perdón, doctor. Ya, ahí la escucho. Campylobacter jejuni, que es uno de los de las bacterias que causa diarrea inflamatoria. Oh, ¿Eh? no es cierto. ¿No? No, se los dije desde la otra sesión, desde ayer. El comercial de American Express dice que Campylobacter jejuni es el causante de la diarrea del viajero. No es cierto. Diarrea del viajero la causa Escherichia coli. Pero bueno, sígale. Bueno, entonces, si no causa una diarrea inflamatoria, bueno, es que yo estuve leyendo y decía que causaba disentería, pero ahorita que dice que no, pues ya me entró en duda. Y también genera bueno, sí, es como está asociado al síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Campylobacter jejuni. Pero mi duda es si ese síndrome de Guillain-Barré, si se llega a desarrollar, se puede desarrollar de manera rápida, o sea, de manera aguda ese síndrome, o tiene que pasar mucho tiempo. No, es que desafortunadamente sí. Bueno, no sé si vas a decir algo, es que aquí su compañero nos va a decir algo también del... Ajá. Uh-huh. Exacto. Entonces, sí, la misma situación que causa el síndrome mesentérico y la predisposición a Guillain-Barré. Desafortunadamente, Guillain-Barré con este tipo de asociaciones, claro, se debe tener una predisposición genética, debe haber algunas otras cosas, pero es de presentación aguda. Desafortunadamente sí es eso. El paciente comienza con la diarrea, así con disentería rapidísima, y creemos nosotros en la mayoría de las ocasiones que la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico es lo que le está provocando las parestesias. Recuerden que Guillain-Barré empieza de abajo hacia arriba. Entonces nos dice el paciente, oye, como que se me duermen las puntas de los deditos de los pies. Pues es por la deshidratación y el desequilibrio hidroelectrolítico. Empiécele más al suero oral o lo hidratamos intravenoso. Y sigue con la progresión y es una situación aguda, muy desafortunada y por fortuna, muy poco frecuente, pero sí puede ser. No, yo le decía que no era cierto que Campylobacter provocara la diarrea del viajero, pero sí, Campylobacter se asocia, luego cuando hablemos del tema de infecciones del intestino delgado, vamos a hablar específicamente de ellos, y sí, en ellos van a ver, ahorita les digo, no utilicen antibióticos, pero luego allí les voy a decir, si encontramos podemos utilizar este antibiótico, pero la recomendación otra vez es esquemas cortos, lo más corto posible que se pueda el esquema, incluso algunos son así, monodosis y listo, ¿sale? Pero sí hay que tener cuidado con estas situaciones de las disenterías y de la complicación que pueden tener, ¿sale? ¿Alguien más, alguna otra? Gracias. No, al contrario, doctora. Por ejemplo, las bacterias, bueno, los lactobacilos de yogur y eso, pues ya quedamos que sí, pues se ayudan. Pero por ejemplo, ayudaría, sí ayudaría los hongos como de quesos fuertes, como queso azul y cosas así. Sí, nos preguntan si, que ya dijimos de los probióticos de los yogures, por ejemplo, pero lo que viene de la fermentación de otro tipo de lácteos, como son los quesos, así en general, y sobre todo los quesos fuertes, los quesos más añejos. Sí, todos esos funcionan. Por eso les decía, el secreto del que vivió 996 años, es eso, que comía queso y comía yogur y comía jocoqui y todo lo que tenía, lo que era leche fermentada. Entonces sí funciona.
pero hay que ser cuidadosos. O sea, una es, funciona como prevención en el momento, con nosotros ahorita, sí te previene, te ayuda a no tener tan fácilmente diarreas. Cuando estamos en el momento de la diarrea aguda, lácteos no se recomienda, aunque traigan esos bacterias buenas, ni los yogures, ni nada de eso lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Eso es cuando estamos en buenas condiciones. Bien, entonces, diarrea crónica. Se brinca luego, sí. Definición, más de 200 gramos de evacuación o más de, ¿por qué se brinca tanto? Más de 200 gramos de evacuación o más de 200 mililitros en una evacuación en 24 horas. Ahí está. Con la dieta occidental. Si alguien quiere tomar el control y ponerle, adelante. Sí, doctora, dele, porque aquí se brinca mucho. Entonces, evacuación más de 200 gramos o más de 200 mililitros en 24 horas con nuestra dieta occidental y que dura más de 4 semanas. Eso es lo importante con la diarrea crónica, la duración mayor de 4 semanas. ¿De acuerdo? La que sigue, doctora. ¿Quiénes se afectan más de diarreas crónicas? Los grupos de riesgo que tenemos en todo, niños, inmunosuprimidos y adultos mayores. Son los que más pueden migrar de una diarrea aguda a una diarrea persistente e irsenos a una diarrea crónica, la que sigue, porque la diarrea crónica tiene una fisiopatología importante que vamos a ver ahorita. Causas de la diarrea crónica. Puede ser diarrea del colon por neoplasias, por enfermedad celíaca, Crohn, linfomas, yardiasis, etc. Causas extraintestinales, las deficiencias pancreáticas, las alteraciones endocrinas, los cambios que puede haber en el paciente que tiene causas misceláneas como las causas quirúrgicas, el intestino corto, medicamentos, alcohol, neuropatías, la diarrea ficticia que tiene el paciente que viene a la consulta y les dices que vengo por diarrea. ¿Cuántas veces hace del baño? No, pues una al día, como que a mí se me hace más floja de lo normal. O sea, no entra en la clasificación o en el nombre de diarrea, pero puede estar. La que sigue. Los 4 mecanismos fisiopatológicos de la diarrea crónica. Osmótica, secretora. La osmótica, ya sabemos, está muy pesado lo que hay dentro de la luz intestinal. Diarrea secretora, la célula intestinal está sacando líquido y electrolitos. La que sigue. Osmótica, secretora, motora e inflamatoria. La motora, tengo aumento del movimiento del intestino, y la inflamatoria cuando tengo cualquier situación, ya sea por bacterias, por virus, por enfermedad de Crohn, por otras enteritis, por radiación, enteritis, por cualquier otra cosa que me provoca inflamación. Todas esas las que siguen, todas esas son las causas de la diarrea motora, de la diarrea crónica, que puede ir con eso, unas motoras, otras no motoras. Lo importante en la diarrea crónica es saber si es un problema funcional o un problema orgánico. Esto nos lo va a ayudar mucho la historia clínica y el cómo comenzó esa diarrea aguda que luego se me convierte en diarrea crónica. ¿Qué síntomas acompañan a esta diarrea y las características de la diarrea y a lo que la gente le llama diarrea? Porque les digo, hay gente que viene y le dice, no, es que llevo 2 años con diarrea. Ah, caray, la veo muy repuestita. Con 2 años de diarrea, claro que debería estar en los huesos prácticamente, ¿no? Las ve uno así y dice, no, es que nomás me da en la mañana. Ah, y luego, no, pues en todo el resto del día no evacúo nada y nomás en la mañana tengo una sola evacuación que es más flojita de lo que yo estaba acostumbrada hace 2 años. Pues esa no es diarrea. Sus características de la diarrea: moco, sangre, frecuencia, asociación con alimentos, etcétera, la que sigue. Entonces, las características, todo eso es importantísimo, la historia clínica, recapitular, ver bien otra vez, a ver, borrón y cuenta nueva, como si nos acabamos de conocer el paciente y yo. Otra vez, platíqueme, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Antecedentes aerofamiliares? ¿Antecedentes personales no patológicos? Todo una buena historia clínica para saber dónde anda la situación. En las diarreas crónicas siempre debemos hacer exámenes de laboratorio. Decíamos, en las agudas no estamos obligados a dar en todos. Aquí sí, biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, química sanguínea 3, electrolitos con proparasitoscópico, con cultivo y una endoscopía,
ya sea alta o baja, sobre todo la colonoscopía, para tomar muestras, para identificar qué es lo que está sucediendo y poder clasificar entonces en esos 4 mecanismos fisiopatológicos y saber por qué el paciente lleva más de 4 semanas con diarrea. La que sigue. Entonces aquí siempre los exámenes de laboratorio. El tratamiento de la diarrea crónica, buscar la causa y tratar la causa. Pero también, si el paciente viene y sí de veras tiene diarrea crónica, no es que evacúo 5 veces al día, es pura agua, llevo 6 meses evacuando así, entonces en lo que investigamos la causa, hay que disminuirle la frecuencia de evacuación al paciente, mejorar las condiciones de absorción y entonces tratamiento del síntoma diarrea. Cuando son diarreas crónicas, allí sí podemos utilizar, de hecho, allí sí es la única indicación que tenemos de antidiarreicos. Ahí sí utilícenle antidiarreico. Porque lo que puede tener es esa diarrea motora. Su intestino se está moviendo mucho más porque inició con el tratamiento de levotiroxina, por ejemplo. Entonces, disminuyamos nosotros el movimiento del intestino para que esté más tiempo los líquidos y los electrolitos en contacto con la mucosa y pueda absorber de manera adecuada. La hidratación, el apoyo nutricional, la reposición de vitaminas, de nutrientes, de proteínas, etcétera, súper bueno. Entonces, los antidiarreicos, ya lo decíamos, nos ayudan a eso, a disminuir la deshidratación, nos ayudan a mejorar la absorción, hace que el paciente se sienta mejor mientras que estamos en la investigación de la causa de la diarrea crónica y entonces la utilizamos allí, nos dice la guía, cuando el diagnóstico se ha establecido y no se cuenta con el tratamiento específico, paciente con intestino corto. ¿Qué le voy a hacer? ¿Un trasplante intestinal? Pues no. ¿Qué le voy a hacer? Hacer un montón de opciones que hay que no funcionan realmente, opciones quirúrgicas en intestino corto. Pues no, utilicemos antidiarreicos. Allí sí, tengo una paciente con intestino corto, por ejemplo, que toma ahorita dosis máximas de loperamida y es lo que le permite apenas seguir manteniéndose. Es lo único que hacemos. Eso, los lactobacilos, los antisecretores, la dieta, y es lo que nos va a ayudar. La que sigue. Entonces, allí sí los podemos utilizar. Los probióticos, otra vez hablando de ellos, decíamos, son alimentos funcionales que modifican inmunológicamente la respuesta del intestino y entonces nos ayudan a mejorar las condiciones, la que sigue, y nos permiten entonces la mejoría del estado clínico del paciente. Pero lo más importante, saber por qué el paciente tiene la diarrea crónica. Si es por síndrome de intestino irritable, tratemos el intestino irritable con el subtipo de diarrea. Si es por parásitos, controlemos los parásitos. Si son infecciones bacterianas, antibióticos, sobre todo de acción intraluminal, más la repoblación con los probióticos. Sobre poblaciones bacterianas, lo mismo, antibióticos intraluminales y repoblar. Y el sprue tropical, los antibióticos y las medidas generales, y con eso se le va a quitar la diarrea crónica al paciente. Entonces, saber de qué se trata la cosa con todo esto. Ya para que la doctora se vaya al laboratorio de farma, se llama diarrea crónica cuando dura al menos 4 semanas. Las causas varían de acuerdo a las características del paciente y son diferentes realmente las causas de la diarrea crónica a las de la diarrea aguda. Aquí sí no son ni los virus ni las bacterias. Hay otra cosa que nos está provocando la diarrea crónica, parásitos y enfermedades inflamatorias, lo motor, lo inflamatorio, etcétera. Alguna otra cosa. La pérdida de peso, la alteración nutricional, el ataque al estado general, la presencia de sangre o evacuaciones nocturnas sugieren que hay un problema orgánico. Recuerden que diarreas crónicas por malabsorción no afectan al paciente durante el sueño. Aquí, cuando el paciente tiene diarrea durante la noche, allí sí aguas, hay algo orgánico que está provocando el problema. La diarrea de intestino delgado se manifiesta con evacuaciones acuosas, semiformadas, abundantes, fétidas, con borborismo, zurridos, meteorismo. En caso de malabsorción también se acompaña de lientería y esteatorrea. La de intestino grueso, la diarrea del intestino grueso se presenta con heces escasas, pero frecuentes. El paciente es ese que termina de ir al baño, regresa y apenas otra vez va al baño corriendo. Se presentan con moco, con sangre, con pujo, con tenesmo. Una práctica útil en el paciente con diarrea crónica es separar la diarrea crónica de acuerdo a sus características clínicas, en frecuencia, en cantidad de líquidos, si hay sangre o no hay sangre, etcétera. Entonces, tratar de ir separando en esos 4 mecanismos fisiopatológicos para ir mejor hacia el diagnóstico. La diarrea con sangre sugiere un origen infeccioso o neoplásico. La esteatorrea
nos sugiere una absorción intestinal deficiente, y la diarrea acuosa nos dice que hay un proceso secretor crónico o síndrome de intestino irritable. Eso nos ayuda mucho a diagnóstico etiológico. Cuando estudiamos la diarrea crónica, se sugieren exámenes de acuerdo a las características clínicas que permitan descartar la etiología, pero todos esos que dijimos, hay velocidad de sedimentación globular, la biometría hemática, los electrolitos, nos permiten tener un panorama completo de cómo está nuestro paciente. Y lo más importante, el tratamiento depende de la causa y en ocasiones es necesario el tratamiento de prueba, es decir, allí sí, de repente utilizar el antibiótico, y si mejora con el antibiótico, le sigo con el antibiótico intraluminal sus 7 días y luego la repoblación de microbiota. Siempre las dietas de restricción nos van a funcionar mucho, quitarle todo y luego ir introduciendo poco a poco otros alimentos para ver si es por síndromes de malabsorción o deficiencia de alguna enzima específica que nos está provocando el problema. ¿Sale? Les dejo las preguntas de las enfermedades infecciosas del intestino delgado para que las lean, y vamos a ver eso en el siguiente tema. Pórtense bien, sigan sin salir. Somos el número 1 de ocupación hospitalaria en camas con ventilador en todo el país. Y viene la fiesta de los muertitos, y vienen los toros, y viene todo eso. Cuídense mucho.